En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como todos los miércoles, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Cortocircuito de su presidente con el constituyente primario exalta los ánimos de la población que atónita observa cómo se traslada a los escenarios internacionales las tensiones internas. Viaje a Francia, que se prolongó sin justificación, trajo pronunciamientos complejos contra empresarios, medios de comunicación y los ciudadanos que osaron a salir a protestar contra las reformas del gobierno. Estigmatización de un sector poblacional que puede generar un conflicto sin precedentes. Crisis coyuntural que se teje ante la ingobernabilidad de Gustavo Francisco Petro Urrego llama a hacer un alto en el camino, recomponer la agenda legislativa y tratar de fijar alianzas que permitan renegociar las transformaciones del cambio. El ejercicio de la democracia exige dejar de lado las prepotencias, aceptar al otro y desde las diferencias construir un cambio social que dé armonía al futuro en el corto, el mediano y el largo plazo. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Incapacidad de diálogo por parte del gobierno del cambio no solo es el reflejo de la prepotencia de su presidente, que considera que tiene un mandato divino, sino la base estratégica de un mitómano que manipula la opinión pública para imponer una narrativa que normaliza la criminalidad y destruye la moral del colectivo social. Mesianismo que se quiere instituir en la figura de Gustavo Francisco Petro Urrego resulta grave para el país. La propuesta de cambio que vendió la izquierda a las clases populares perdió la objetividad y quiere ahora implantar en el imaginario ciudadano un relato de sufrimiento y lucha de igualdad social que lejos está de sus intereses particulares. Postura radical de su mandatario que no admite algún tipo de negociación frente a las reformas y las políticas progresistas que se quieren implantar, llevan a que se descalifique a cualquiera que se atreva a criticar o cuestionar el rumbo político, económico y social que está tomando la nación. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Los discursos plagados de odio y polarización contra los medios de comunicación y el sector productivo nacional son la gesta de un cacique que con su improvisación termina por no hacer absolutamente nada y agrava los problemas de Colombia. No cabe duda que las reformas sociales son necesarias, pero su trámite, discusión y consenso deben ser en democracia y no en imposición dictatorial como pretende su presidente. El séquito de comunes aduladores que gira en torno a Gustavo Francisco Petro Urrego es la caja de resonancia de una política que utiliza a los más necesitados para lograr sus objetivos. Se cierra el primer año de gobierno y fueron muchos los goles que le metió la izquierda a Colombia. Fue lo que dijo en El Mundo al Revés la senadora
Paloma Valencia. Esta es la foto que el presidente Petro no quiere que tú veas. Y con estas imágenes termina la legislatura, el primer año de gobierno de Gustavo Petro. Y este partido no ha sido fácil, ha sido un partido apretado y difícil. Pero yo creo que vale la pena destacar los goles que nos hicieron y las jugadas que logramos detener. Metieron el famoso acuerdo de Escazú, que va a complicar más la consulta popular. Una consulta que hoy tiene paralizados los proyectos de transición energética más importantes del país. Y eso que todavía Escazú no está en marcha, imagínense lo que va a hacer eso. Y contra Colombia también lograron aprobar la famosa jurisdicción agraria. Imagínense, dice que para solucionar los problemas de los campesinos van a crear más jueces. Querían una nueva Corte Suprema de Justicia que reemplazara a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado. Ese fue un taponazo que logramos meter, porque fue mi versión, con mis proposiciones, la que logró predominar. Y no habrá nuevas cortes. Y otro golazo que nos metieron fue el famoso Código Electoral, que nos va a costar, hablando de mordiscos, un mordiscazo, ese sí, y no con dientes azules, al presupuesto general de la nación, 204.000 millones de pesos. Y el famoso voto electrónico mixto, que va a costar 93 millones de pesos por mesa, 10 billones de pesos en ese código que no nos convence a ninguno. Y que por supuesto el pacto histórico se quiso bajar después de que lo estuvo votando en todos los debates. Pero así son, cuando las cosas van saliendo mal, quitan la mano. Pero logramos tapar muchos goles que querían hacer. El Código Electoral le erradiqué más de 300 proposiciones, le eliminé más de 100 artículos y le modifiqué más de 50. No quedó bien, pero ahí vamos. Logramos parar la de la marihuana recreacional, porque les hace falta marihuana para los masajes, pero los colombianos no queremos marihuana en las calles de los colombianos, ni queremos marihuana en los entornos escolares. Mienten cuando dicen que porque iban a aprobar el proyecto se iba a acabar las mafias en Colombia. Lo creen a uno pendejo. Y la racha de goles que logramos tapar empezó con la reforma política, la proposición de hundimiento que resultó ser votada hasta por el propio presidente Petro, que dijo hay que hundirlo. Logramos que no avanzara ni sometimiento, donde querían sacar a todas las bandas criminales con esos escándalos de las visitas del Parque de la Picota y de la cantidad de plata que andaba circulando y de la redacción del proyecto, que nos quedó la duda de quién finalmente lo había hecho. Se pasaron muchos detalles, pero se trancaron temas claves y fundamentales que atentan contra el país y la institucionalidad. Complejo resulta para el país que la estructura de cambio esté sustentada en el actuar incompetente en cada campo, la ideología recalcitrante de quienes llegaron al poder por amnistía de paz y no por virtudes propias o la consecución de votos en el ejercicio democrático. Defensa ultranza que se hace del progresismo socialista trasciende el fantasma de un castrochavismo y establece un clima de tensión que se quiere minimizar con el maltrato constante al que se somete a la prensa y la oposición por parte de la administración Petro Urrego en discursos en escenarios públicos, alocuciones institucionales y mensajes en plataformas sociales. Las incongruencias del pacto histórico lo están dejando solo. Unos se van y a otros los exilian para evitar daños colaterales, fue lo que afirmó en El Mundo al Revés la senadora Paloma Valencia. Se hundió la reforma laboral. Imagínense una reforma laboral que generaba destrucción de empleos y más problemas para los pequeños empresarios de este país. ¿En qué mundo es que viven? Es que lo que necesitan los colombianos es empleo, y así va saliendo el centro, de manera que se va radicalizando la cosa hacia los jugadores que fueron más disciplinados. Pero de los disciplinados también hubo varias bajas. Empacaron la maleta, no se sabe con qué, Laura Sarabia y el embajador Benedetti, que también se fueron. Pero la diferencia es que los disciplinados se van con un premiecito. Laura Sarabia como que se va al exterior con maleta y todo. Y el embajador Benedetti vamos a ver qué le dan, porque nadie sabe qué se viene para él. Pachón también se fue, y el máximo goleador de ese equipo, Roy Barreras, se fue. Lo sacó el Consejo de Estado por doble militancia. Pero se va bien contento a la Embajada del Reino Unido y me dicen que se lleva hasta la Consuelo. Yo dije que no iba a extrañar a Roy Barreras y me tocó extrañarlo, porque ahora el presidente Alexander López no me da la palabra, no me da las mociones de orden, se brinca la oposición, mejor dicho, las garantías se acabaron, me trata de mentirosa, porque no saben decir otra cosa. El que no se sabe la ley quinta es él. No le parecí mentirosa cuando me fue a pedir que mi voto y el del Partido Centro Democrático para su presidencia. Y claro que hay barras bravas, se llaman la primera línea, que casi acaban con Colombia, y nos vienen a decir que es que las manifestaciones que hace la oposición no son violentas porque es que la policía no les dispara. No sean pajudos y mentirosos. Voy a darles unas cifritas para que se acuerden. Hubo 1.140 civiles heridos y 1.784 uniformados heridos. 11 personas que perdieron sus ojos por causa de la fuerza pública. 14 personas que resultaron muertas por acciones de la fuerza pública. Pero no olvidemos
Otras cifras: 243 bancos destruidos, 193 estaciones de la policía destruidas, 277 estaciones de servicio público de nuestros buses fueron afectadas, 358 saqueos, más de 3.600 bloqueos que se llevaron más de 1 millón de empleos de los colombianos. Mejor dicho, ni la reforma laboral había destruido tanto empleo. Perdimos entre 4 y 6 billones de pesos. Daticos para que comparen las marchas. Son muchos los hechos, los daticos paralelos que surgen a las acciones del pacto histórico y siembran dudas por lo que está por venir. La lectura errada de la nación está atrapando al pacto histórico en la inacción, el destilar animadversión por la clase alta, ahora enfilar baterías contra lo que su mandatario llama la capa media oligarca de la población y no atender los problemas coyunturales del país. Despilfarro de tiempo y dinero de la izquierda en el ejercicio del poder debería ser aprovechado para intentar dar un giro de 180 grados en las comunicaciones de Gustavo Francisco Petro Urrego y apostar por dejar de lado el insultar, atacar y satanizar para construir, co-crear, ilusionar e inspirar. El gobierno solo sabe estigmatizar a quien está en contra de sus políticas y planes de transformación, es lo que se escucha en este audio de Semana en Vivo con el ex candidato presidencial Enrique Gómez. Sí, la estigmatización de quien está en contra es una retórica claramente autoritaria, es lo que va en la naturaleza del presidente. No es la primera vez que quienes critican, incluso desde orillas que le son cercanas su gestión de gobierno o la falta de gestión de este gobierno, o no están de acuerdo con sus reformas, inmediatamente reciben un mote, reciben un adjetivo, y es lo que le sirve a él, que es aumentar el conflicto social, no reconocer la necesidad de un consenso alrededor de sus reformas, y pues no le está funcionando tampoco. La retórica de la víctima, la retórica de lucha de clases está superada en Colombia, en un país que ha logrado construcciones sociales importantes, avances democráticos importantes, que añora la paz y la convivencia. Estos llamamientos al conflicto social y a la disociación y a la estigmatización que no son la forma de gobernar, que no, el país entero sufre las consecuencias de la paz total. Son los más humildes, desgraciadamente, en todas las regiones de Colombia, quienes más nos cuentan de su lamento por la pérdida de la seguridad. Muchísimos en las barriadas más populares del país, que están cisbenizados, viven con angustia la posibilidad de perder sus EPS en un régimen subsidiado, y el clamor que Petro no escucha es el del desempleo y la informalidad, que afecta a enormes cantidades de colombianos, desgraciadamente en medio de una crisis de crecimiento propiciada por la reforma tributaria, que fue claramente inconveniente para el desarrollo económico del país. O sea que lo que pretende el presidente de volver esto un debate de ricos y pobres no corresponde ni a la realidad de la marcha ni a la opinión general de los colombianos. El cambio lo están sufriendo más los que decían proteger que las clases altas. Su mandatario no escucha el clamor del pueblo colombiano, la aceptación de las diferencias, construcción de puentes al entendimiento será lo único que cambia la imagen de un gobierno liderado por quien en su época guerrillera apostó por arreglar al país a punta de plomo y ahora en democracia lo quiere todo a las malas. El discurso anti-oligarquía de los Petro Urrego se desdibuja mientras su presidente y su familia practican exactamente lo que criticaban y evidencian la incoherencia que expresan en cada uno de sus viajes. Alocuciones que nada aportan en el escenario internacional son la materialización del resentimiento de un sujeto que es capaz de afirmar que Pablo Escobar no es hijo del pueblo, sino de la oligarquía colombiana. Califica a los empresarios de explotadores y esclavistas, o tilda a los integrantes de una marcha de clase media arribista. Salida en falso fue la que tuvo su presidente al salir a calificar a los participantes de la marcha de ser una clase media arribista. Fue lo que exaltó en Semana en Vivo la senadora
Marta Peralta. Bueno, ese aspecto no lo comparto porque yo soy una activista, realmente me gusta que nos garanticen el derecho a la protesta social como una de las herramientas políticas que tenemos, y así como he marchado, pues también soy muy respetuosa de las personas que marchen en contra o a favor de nuestro gobierno, de manera que siempre estaré en la disposición y en la objetividad de que este derecho fundamental y político también se nos respete, bien sea a los de gobierno o bien sea a los de la oposición, de manera que hay llamados que a veces el gobierno y nosotros como parte del gobierno también tenemos que saber escuchar, y nosotros también lo hemos evaluado como bancada, lo hemos evaluado como partido, y son cosas que hay que tener en cuenta y no entrar a descalificar. Entonces ahí ese aspecto realmente no lo comparto con el señor presidente. En ese aspecto se equivoca. El gobierno se equivoca al querer minimizar las marchas y no dimensionar el significado que tienen. Las disertaciones de su mandatario cada vez dan una mayor certeza de la táctica de control mediático que se tiene desde la izquierda para manipular y controlar a los ciudadanos, golpe blando que se propicia a la democracia, imponiendo en horario prime de los canales públicos y privados la repetición de pronunciamientos que poco conducen al cambio y la estabilidad de una nación que busca la constitución de una paz total. Agenda que se establece para el segundo año de gobierno llama a escuchar las recomendaciones técnicas frente a las reformas presentadas, oír los planteamientos de los diferentes sectores de la política pública y dejar de utilizar la polarización y el populismo como bandera de gobierno. Equivocado es el mensaje que lleva su presidente a los escenarios internacionales, como se vio en los últimos días, fue lo que afirmó en Semana en Vivo el ex candidato presidencial Enrique Gómez. Pues, yo creo que él busca audiencia en los foros internacionales, está empezando a ser más activo incluso que en los foros nacionales, en una élite propensa a apoyar precisamente la izquierda radical. Pues el discurso de Berlín es una vergüenza para Colombia, ante todo el pueblo alemán, ante todas las nacionalidades que sufrieron la crueldad de la cortina de hierro, del muro de Berlín, pero eso le produce réditos en esa élite internacional del movimiento sindical obrero internacional, que es en últimas el constituyente al que él ha venido hablando. El caso de la reforma laboral es una reforma laboral construida sobre la base de reencauchar un liderazgo caduco del sindicalismo colombiano, de espaldas a las realidades de generación de empleo y de transformación del sector productivo colombiano, y ellos hacen su política hacia adentro. Me refiero a Petro y a gran parte del pacto histórico, están simplemente reencauchando sus jerarquías, y eso hay que hacerlo a nivel internacional, pienso yo, buscando una solidaridad distante, una solidaridad incauta, que es la de estos movimientos que he mencionado, estas ONG radicales de izquierda, que les parece fantástico construir la revolución socialista, pero no en Europa, en el trópico, en los países en subdesarrollo, porque lo bueno de este tipo de experimentos para ellos es que se hagan lejos de casa. Entonces, por eso eso explica el afán de protagonismo internacional, porque allá solo recibe aplausos y adulaciones. Desconocer el tamaño y el mensaje de las marchas, desconocer el sentimiento que están teniendo los parlamentarios cuando llegan a sus regiones y provincias y encuentran la inconformidad con la inseguridad, la falta de acción ejecutiva, la omisión en los pagos a las aseguradoras del sistema de salud, el hecho evidente de que la reforma se apropia del ahorro, la reforma se apropia de las cotizaciones de los colombianos para un financiamiento ilegal del gasto público, como ya lo vivimos con la quiebra del Seguro Social y la apropiación de sus reservas en los años 70, es realmente parte de la histeria que vive Petro. Petro vive en un mundo de fantasía en donde si no obtiene la aprobación va y la busca en las tribunas internacionales. El gobierno está de espalda a la realidad del país. Vive en una realidad aparente que quieren implantar en el imaginario colectivo, estigmatización que se configura sobre barrios específicos y clases sociales
aviva una disputa de los estratos populares contra quienes viven en zonas 4, 5 y 6, desconoce los planes urbanísticos y pasa de agache a los pobres vergonzantes, aquellos que teniendo recursos viven de los subsidios que otorga el Estado. Indignante, resulta que se propague el miedo para manipular a las masas, se ataque de forma ponzoñosa a los contradictores, mientras los aliados narcogenocidas siguen asesinando a los colombianos. Doctrina del pacto histórico es que Colombia pierda lo que nunca se valoró: premiar delincuentes mientras muchos mueren de hambre, ahogar a la clase media con impuestos y deudas para satisfacer el apetito de sus aliados del ELN, las FARC o las milicias que se identifican como primera línea. La intervención de su presidente en Francia fue de 43 minutos, una locución donde, como es costumbre, destiló odio contra todos los que no deliran como él. Colombia solo era para ellos, solo era para esa élite, los descendientes de los esclavistas, los que nos han condenado a la violencia y a la desigualdad, los que se han atrevido a decirle a toda la sociedad que eso que ellos representan, que es la máxima desigualdad social y la máxima de las exclusiones y que nos ha llevado a esta violencia de generaciones, es lo normal en el mundo, y así engañan al pueblo. Que cualquier frase acerca de que se liberan los esclavos como antaño, o de que podemos gozar de justicia social, es populismo, es mentira, que eso no existe en el mundo, que esas luchas están perdidas, que esas luchas son falsas, que así no es lo normal de la humanidad. Por eso, al presentar la reforma laboral, que no buscaba más que si pasan las 6 horas de la tarde y se hace la noche, entonces se paguen extras, es decir, un mayor salario que si se trabaja de día, que si llega el sábado y el domingo, los días de descanso, y se trabaja, entonces se paguen los festivos. Eso ya existía antes en Colombia, que si se entra a trabajar, entonces no te contraten por 1 mes o 2, que si eres mujer, el patrón te acosa sexualmente, sino que te contraten de manera indefinida o con unos criterios de mayor estabilidad laboral, que el contrato no es entre iguales, porque el que se emplea tiene menores condiciones económicas que el empleador y por tanto hay una desigualdad y por tanto una necesidad de proteger derechos de la persona que es más débil, la mujer que lleva los tintos al señor de la oficina. El señor de la oficina no es igual económicamente que la señora de los tintos. El señor de la oficina puede tener riqueza, poder económico, bancos incluso, empresas, pero la señora de los tintos tiene niños y niñas, tiene una vida igualmente valiosa que el señor de la existencia y que una protección de la Constitución del 91 y una sociedad que se pretenda moderna, equitativa, debería proteger a la señora de los tintos del señor de la oficina, del banquero. Trató de esclavistas a los empresarios y mintió sobre la salud y el trabajo en Colombia. Solamente propone odio y destrucción. Daño profundo le hace a Colombia seguir tomando decisiones por emoción y sin ética, normalizar lo inapropiado para dar cabida a los intereses de una apuesta política que busca la propiedad común de los medios de producción, excitar las diferencias económicas entre clases sociales para hacerse a un botín que delinee una nueva oligarquía de allegados a la izquierda. El país perdió la capacidad de indignarse teniendo miles de herramientas para informarse. Cayó en el error y cada día son más los arrepentidos de haber votado como lo hizo en junio de 2022. En el país hay serias reservas por lo que es el gasto público en manos de su presidente y su familia, como se escucha en este audio de Semana en Vivo con el ex candidato presidencial Enrique Gómez. Parece pues que el mal uso de bienes públicos desde la cabeza del gobierno en la familia presidencial hace imposible requerirle a millones de funcionarios del Estado decoro en el uso de los recursos públicos. ¿Con qué autoridad moral
sale Petro a decir a la gente gaste bien su plata, no malgaste los recursos en una gobernación, en una alcaldía, en un establecimiento público del orden nacional descentralizado. O sea, ¿con qué autoridad le va a decir a los ministros que gasten bien los fondos ministeriales? O sea, es que la dualidad se está matando. ¿Con qué autoridad moral sale un ministro a decirle a sus funcionarios cumplan la agenda estricta cuando el presidente, en uno de los contratos más grandes del Plan Nacional de Desarrollo, garantía de recuperar el poderío aéreo colombiano, ni siquiera llega a las citas? O sea, esto se está derrumbando desde lo esencial, y lo esencial es no tener dualidad. Esto venía diciendo que Petro gobierna para todos, pero no para los que marchan, gobierna para todos, pero no para los que se oponen. O sea, esa dualidad toca resolverla. Entonces, vamos a exigir decoro, moralidad, ética en el manejo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, porque de ahí en adelante no hay manera de exigirle a un país que ha tenido gravísimos problemas de corrupción, gravísimos problemas de mal gasto, no hay manera de exigirle nada a los subordinados, porque la gente pues se voltea y se muere de la risa. Y si tú me dices a mí que yo no puedo malgastar los recursos que están a mi cargo, cuando en el palacio mismo, en la barba de toda Colombia, se malgastan los recursos para masajes personales con personajes de dudosa ortografía, eso no tiene ninguna presentación. Claro que la función pública exige decoro para poder predicar. Como un buen padre debe predicar con el ejemplo para la educación de sus hijos, y en ese sentido el país entero se da cuenta, los funcionarios públicos se dan cuenta de que este es el gobierno de la robadera, del malgasto, de la baja, de la completa ausencia de decoro. Mire, lo de la vicepresidenta era malo esa señal de decir yo hago lo que me da la gana y gasto lo que me da la gana y vuelo y voy y vuelvo y consigo y presiono y pongo en riesgo bienes públicos como helicópteros militares simplemente para ir a mi casa, generando el riesgo además de las personas, y hago lo que me da la gana. Ahora se extiende obviamente esto a la Casa de Nariño, y creo que en la ruta de lo de Saravia, que es el mal uso de bienes públicos, la violación de derechos ciudadanos, pues estamos recibiendo un ejemplo de Casa Nariño que perjudica toda la transformación de la sociedad y del Estado que pretendía este gobierno y que le prometió a Colombia en la elección. No tiene autoridad moral para pedir y exigir que se respete el adecuado uso de los recursos públicos. Quien hoy está al frente de la presidencia conoce todos los problemas de la nación. En campaña tenía todas las soluciones y hasta hoy, fuera de dar hermosos discursos, no ha hecho nada para solucionarlos. Reformas que se buscan como un golpe de opinión tardarán en su trámite y seguirán embolatadas mientras se siga hablando de acuerdos con grupos al margen de la ley, se continúe viviendo un sinsabor por los escándalos y las pruebas exhorten que la corrupción y el populismo se tomó por completo lo que se suponía era el gobierno del cambio. Enigmas de la agenda de Petro se conocían desde campaña y se agudizaron en el ejercicio del poder, es lo que dijo en Semana en Vivo el ex candidato presidencial Enrique Gómez. No, los enigmas en el manejo de la agenda del presidente Petro ya existían al momento de la campaña con la agenda del candidato. Es un hombre incumplido, un hombre lleno de secretos en el manejo de su agenda, y lo ha perjudicado enormemente y perjudica a la imagen del país cuando comete estos desafueros ejerciendo el cargo, es decir, en su tiempo privado, en su agenda privada. El presidente la puede modular como quiera, pero cuando un presidente representa a un país en un país extranjero, sometido a unas reglas mínimas de protocolo, que son normas de respeto entre varios países, pues estos cambios de agenda por una parte, y eso de desaparecerse del radar, pues no es aceptable, va, como les digo, contra el interés nacional y contra la preservación de la imagen nacional. Pero esto es algo histórico, algo que ha marcado su vida como candidato y ha marcado su vida como presidente, el incumplimiento constante, los falsos anuncios, las desapariciones, y lo hacen débil, un presidente chantajeable. Cualquiera que sean sus hábitos, están interfiriendo claramente con el ejercicio de la función pública. Los hábitos de Petro están interfiriendo en el ejercicio de la función pública y son reflejo del caos al interior del gobierno. Peligroso entorno de cortinas de humo
atiza el juego polarizador que acompaña el escenario social colombiano, carrera de egos que eclipsa la incoherencia de un extremo ideológico enseguecido por el odio que destila su presidente contra quien ose pensar diferente. La base discursiva que invade las plataformas digitales y es estandarte de las reuniones sociales denota el doble rasero y silencio cómplice y conveniente que se guarda ante los atroces actos que circundan el gobierno del cambio. Mentiras y descortesías de Petro son un acto condenable que él ve con toda la naturalidad del caso, como lo afirma en este audio de Semana en Vivo el ex candidato presidencial Enrique Gómez. Mentir es un acto condenable, la descortesía es un acto condenable y la persona que acepta la función pública tiene que mantener unos hábitos y unos compromisos mínimos. Nos están pidiendo que aceptemos el mal uso de recursos públicos con masajistas particulares. Nos están pidiendo que aceptemos gastos de viáticos nunca vistos para ningún tipo de funcionario, como el caso de Laura Sarabia. Y ahora usted nos está pidiendo que Petro pueda avergonzar a la nación colombiana en un país extranjero al que pretende gastarle más de 1.500 millones de dólares en compra de armamento militar en buenas condiciones, perjudicando no solo el poder aéreo colombiano, sino perjudicando también, obviamente, la imagen de nuestro país ante otras instituciones. Es que las cosas tienen un límite y evidentemente el presidente lo que está demostrando es que su incapacidad personal de controlarse, su incapacidad personal de cumplir una agenda, y yo quiero que usted me diga si usted está dispuesta a no cumplir el reglamento del Congreso, a incumplir la agenda legislativa y después salir a decirle a los colombianos, ay, no, perdonen, yo también soy un ser humano y no tengo que cumplir la ley quinta. Usted lo haría en su caso. Todos deben cumplir la ley. No se tiene excepción por ser quien ostenta la primera magistratura de la nación. Absurdo proceder de la izquierda se constituye en un exabrupto y atentado contra el sentido común. Palabras vanas y acciones de papel que cierran filas en una coalición con miles de fisuras a consecuencia de la atomización de intereses que los acompaña. Disconformidad comportamental que exalta los aires de superioridad de Gustavo Francisco Petro Urrego, ahuyenta a sagaces políticos y deja el barco abandonado en el naufragio. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Pensamiento plagado de evasivas y lugares comunes son los que impiden a su presidente reconocer que hay que aceptar al otro, construir desde lo edificado sin tirar a la basura lo propuesto por sus antecesores. Distancia que se marca entre las fuerzas políticas en lo que está por venir, lejos de los argumentos, aterriza en una espiral de oscuras personas que muestran en cada paso sus verdaderos propósitos, elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos El peso del pasado en el presente. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Show de popularidad de su mandatario en La Guajira aleja la atención de los graves problemas de la nación, circunscribe el discurso a la divergencia en el trámite y la implementación del cambio. La incongruencia siembra profundas dudas sobre la disponibilidad que tiene Gustavo Francisco Petro Urrego y la izquierda para asumir responsabilidades, salir de la inacción que los caracteriza y el complejo narcisista que los envuelve en sus creencias. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos.
punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.